El profe y yo siempre decimos que hay lugares en el que las piedras hablan, que hay lugares en el que el silencio se escucha, que hay lugares donde los 5 sentidos siempre te hacen evocar momentos, historias y sensaciones que jamás vas a poder olvidar, que hay lugares, esos rincones del mundo, que jamás podrás olvidar. Y hoy, en España en Ruta, tenemos uno de ellos, un regalo para ti. Nos vamos a una de esas ciudades maravillosas, únicas, diferentes, en las que cuando la noche cae, ofrece una cara diferente, y cuando el amanecer empieza a iluminar cada uno de sus edificios, te empieza a contar una historia, la que hoy queremos narrarte aquí, en Miradas Viajeras. Apoyar el oído en uno de los bloques que conforman el acueducto y escuchar todo lo que tiene que contar, que fue construido por los romanos o que fue el demonio quien lo quiso realizar para llevarse el alma de una joven segoviana y que no pudo terminarlo, tal y como atestigua la hornacina donde se encuentra la imagen de la Virgen de la Fuencisla. Sea como fuese, hay que deleitarse con la impresionante obra. Subir hacia el casco viejo por la calle de Juan Bravo es todo un espectáculo, es sumergirse en el alma de la ciudad, sobre todo cuando se van dejando a uno y otro lado casas como la de los Picos. La estatua del comunero, del rebelde bravo, ajusticiado en Villalar por las tropas del emperador Carlos V, se presenta como luchador por la libertad, presidiendo la plaza de Medina del Campo, junto a una joya románica, la iglesia de San Martín. De allí un breve paseo para desembocar en la Plaza Mayor, donde se aloja la Catedral de Santa María, la última construida de estilo gótico en España, conocida como la Dama de las Catedrales por su elegancia. Si su exterior es espectacular, con la torre que la preside de 90 metros de altura y su cúpula maravillosa, el interior no deja indiferente a nadie. Y de nuevo un pequeño paseo para extasiarse ante el otro gran símbolo segoviano, su alcázar, del siglo XII, edificado sobre un castro romano y una fortaleza árabe, mejorado a lo largo del tiempo hasta convertirse en uno de los más característicos castillos del país. Residencia de los reyes de Castilla como Alfonso X, o desde donde salió para ser coronada Isabel la Católica. Allí estuvo depositado y guardado el tesoro real. La visita sobre el río Eresma desde su punto más alto es espectacular y permite vislumbrar en el horizonte próximo otra joya, la iglesia, pequeña pero no por ello menos impactante, la Templaria de la Veracruz. El horizonte se abre hacia la campiña segoviana, mientras el sol va cayendo lentamente y la magia envuelve a una ciudad patrimonio de la humanidad que tuvo un origen celtíbero y que fue coronada por romanos, árabes y cristianos.
Una ciudad de ensueño, como os contaba al principio, una ciudad que conoce bien Felipe Alonso, el profe. Buenas noches. 2000 años te contemplan. Yo me acuerdo siempre cuando estudiaba historia que decían que cuando Napoleón llegó a Egipto, decía a sus soldados, cuando vieron las pirámides, 2000 años, más de 2000 años os contemplan. Cuando vas a Segovia, más de 2000 años te contemplan con una obra que ya quisieran algunos de los que hacen ahora obras hacerla igual. 25.000 sillares de piedra sin argamasa, colocados uno encima de otro. Evidentemente, con el paso del tiempo ha habido alguna reconstrucción o algún toque que había que hacer, pero son 25.000 sillares, 818 metros de longitud. Una leyenda que dicen que fue el demonio que la construyó, leyenda que, bueno, no tenemos tiempo para contarla, pero que ha salido una imagen del demonio que hay presidiendo en la plaza de Azoguero, que es la plaza donde está el acueducto, que es la zona comercial antigua, presidiendo eso está una loba capitalina. Y de ahí comenzamos un recorrido maravilloso. Oye, un recorrido en el que me vas a dejar que vaya contigo de la mano. Perfecto. Te voy a ir dando algunas pistas. Venga, de una dame. ciudad que conozco bien. Primera casa importante que vamos a ver. ¿Cuál? Judería. Por ejemplo. La judería. La judería, que tiene toda la zona de la muralla, donde estaba la sinagoga mayor, hoy en día es la iglesia del Corpus Christi, con dos puertas, la puerta del sol y la puerta de la luna. O sea, increíble, es una zona de calles estrechas, como es la judería propia española, la judería maravillosa, y vas viendo piedras, casas de piedra, es increíble. Y acompañando al lado, te desvías un poquito hacia arriba de la judería y la primera casa que te encuentras importante, la Casa de los Picos. Más de 600 picos. Dicen que hay quien la quiere comparar con dos casas más. Una es una casa que hay en Salamanca, la Casa de las Conchas, y otra que es otra casa que se llama de los Vicos, que está en Lisboa. Pero son 600 y pico picos. Eso es el principio de lo que se llama la calle de Juan Bravo. Para mí Juan Bravo yo soy muy comunero, lo siento mucho, pero yo soy muy defensor. Tengo escritas cosas soy muy defensor de los comuneros. Juan Bravo fue un líder de la libertad castellana, de la libertad de una burguesía que empezaba a quería ser libre contra el poder de un emperador que no supo venir a España en el momento oportuno, Carlos I de España, V de Alemania, que vino con gente flamenca y no supieron entender lo que es la idiosincrasia española. Pero sigamos con tu recorrido. Oye, vamos a hacer el interior de la muralla, si te parece, a través del Paseo de Isabel II. A través de Isabel II. Lo conocemos. Vamos dejando a un lado la muralla, viendo lo que es. Si tenemos la suerte de que hace un día soleado, un día bueno por allí, pues podemos tener una vista del río y del paisaje segoviano maravilloso. Casi al final podemos torcer un poco la vista y ver la iglesia que me encanta, que tiene otra leyenda maravillosa, que es la iglesia templaria de la Veracruz. Una iglesia de verdad templaria, no esas que dicen, no es que aquí pasaban los templarios, no, es una iglesia templaria que está separada, está extramuros, separada y se puede ver desde el Paseo de la Muralla. Oye, ¿qué te parece si damos un saltito y descubrimos un poquito la catedral? Porque al final le tenemos que contar a todos los telespectadores que si hemos hablado de que Jerusalén remanta o necesita un programa solo para descubrir esta gran ciudad, Segovia, hombre, yo creo que también lo necesitaría. Vamos a defender lo nuestro, ¿no? La Dama Bella, o sea, la Dama Bella, eso es increíble, o sea, por sus proporciones. Es la última catedral de origen gótico que se construye en España. Y se llama precisamente la Dama porque es que tiene unas proporciones y una belleza que han hecho que se la llame así, por proporciones femeninas, ¿no? El interior, bueno, el claustro es maravilloso, es increíble. El retablo que tiene, las capillas, y está justo en la Plaza Mayor y te permite de allí decir, bueno, ¿y ahora dónde? ¿Ahora dónde voy? Y continuamos bajando un poquito la calle empedrada y vamos a... ¿Dónde? A un sitio, palacio maravilloso, a un alcázar extraordinario, donde resulta que es una pasada, o sea, es un sitio con una entrada, con un jardín y un parterre que ya te dice lo que va a ser. Para mi gusto está conservado de una forma que viene a ser de mi forma de pensar. Yo entiendo que hay gente que diga que no, de lo mejorcito que hay en Europa, en su estilo, con sus torres, su entrada por un paso levadizo, lo que tiene dentro.
Parece un castillo de estos cuento. de Exim, ¿verdad? De Exim Castillos, ¿os acordáis? Sí. De la imagen de los cuentos de hadas. De los que se colocaban así por elementos, no, efectivamente. Y es un sitio que, bueno, tiene una historia increíble por detrás. Tiene una historia de haber sido residencia de Afonso X el Sabio. Tiene una historia de haber sido donde salió Isabel de Castilla para ser coronada como Isabel la Católica, para ser coronada como Isabel de Castilla, la reina. Fue un lugar donde estuvo también prisioneros varios nobles. Juan de Luna. Por ejemplo, en un momento determinado. Luego se transformó en lo que era una academia de artillería y se puede visitar un montón de restos que hay de cañones y de elementos de artillería. Tiene una cosa muy bonita que se hace de vez en cuando, no siempre, pero a veces por Navidad se puede ver que es una cosa que a mí me gusta mucho por mi coleccionismo, que son soldaditos de plomo, maquetas con soldaditos de plomo, que es aconsejable sobre todo para ir con niños o con niños como yo, con niños mayores, ¿no? Y desde allí otra vista maravillosa del río. Oye, y allí además hubo un momento muy importante. Primera convocatoria a Cortes. Sí, señor. En época de Afonso X el Sabio fue cuando se convocaron las primeras convocatorias a Cortes de Castilla. Efectivamente. O sea, y fue donde se guardó durante muchos años el tesoro de los reyes de Castilla. O sea, que es un lugar... Segovia es un lugar histórico, bueno, en 1985, Patrimonio de la Humanidad del Casco Antiguo. Es un lugar que guarda una tradición que... ¿qué te diría yo? Que no te sientes extranjero, o sea, es un sitio que es recio castellano, porque es recio castellano en todo su edificio y tal, pero no tienes una sensación de estar al revés, estás imbuido en un lugar medieval, en un lugar histórico, lugar que además tiene, lo que pasa es que a veces no se suele visitar, según vas por la calle de Juan Bravo, hay un momento determinado, cerca de la Casa de los Picos, un poquito pasada, a mano izquierda, que hay un museo de la Inquisición, un museo dedicado a época de la Inquisición, minoritario, pero también se puede visitar. Vamos a ver. Y si queréis hablamos de gastronomía, ¿no? Bueno, y al final lo dejamos para el final. Yo creo que les dejo a ellos que hablen un poco, porque tú sabes que a mí me gusta mucho hablar y cuando hay un sitio que me encanta, o sea, yo, como dice otro, me sulibello. Mariano, un sitio maravilloso, de esos únicos. Siempre estamos hablando de lo de fuera, siempre decimos que lo de fuera es impresionante. Un programa entero hay que dedicarle a Jerusalén y a Segovia. A Segovia, dos. Yo siempre digo también que a veces para valorar lo que tenemos cerca tienes que viajar lejos, porque solamente así valoras mucho ese lujo que supone. Bueno, por ejemplo, ahora hablando de Segovia, tú que preguntas, ¿qué sensación, qué momento? Comer ese cochinillo que estamos viendo en las imágenes y que ha contribuido tanto a mi figura física, comer ese cochinillo desde una de las mesas de Cándido que dan al acueducto. Eso me parece, Felipe, esa madera de rezada. Estar viendo ahí desde las 11 de la mañana, ya está allí, está preparando los las Cándidos, mesas. porque los Cándidos, bueno, ya son varias generaciones. Habría que ver de las generaciones. Pero el padre sigue estando allí y haciendo para todos los mercados precisamente extranjeros que suelen ir a comer a las 11:30, a las 12 los chinos, y él está allí. Pero yo creo que es por el olor, Fernando. O sea, yo estaría también ahí. ¿A que sí? Sí. No, y además la casa es antigua, o sea, es una casona segoviana, o sea, es que no es un restaurante moderno. En esa cuesta que va subiendo y luego subes por las escaleras y vas encontrando habitaciones escondidas donde hay 4 mesas, 5 mesas. O sea. Fíjate, a los monumentos que habéis estado contando, yo me ha parecido ver imágenes también de otro muy especial, que es la primera ceca. El primer lugar donde se creó de una manera, digamos, industrial, en época de Felipe II, ya la moneda. Y es un lugar que se puede visitar. Ahora no sé cómo estamos con las restricciones y tal, si se han restringido más las visitas, porque no era un lugar que se abría y tal. Pero muy interesante, además, al lado del río, utilizaba el agua del río, ver el proceso de cómo se construía moneda, y seguramente allí se han impreso en su momento muchos táleros, que es la moneda de la que deriva el nombre, al menos, del dólar. Eso es otra historia, más o menos una leyenda muy interesante. Oye, Juan, te estaba viendo la cara que ponías cada vez que Felipe iba narrando esas historias que nos gusta tanto contar a los dos, y estaba pensando, fíjate, uno de los momentos que a mí más me gusta de Segovia, no sé si a vosotros, si coincidimos, es cuando llega la noche.
Cuando se ilumina Segovia de una manera que realza increíblemente todos sus edificios, y yo creo que en ese momento es cuando te das cuenta de la grandeza que tiene esta ciudad. Es la elegancia de la piedra. En general, Segovia es muy difícil Qué de bonito, definir. la elegancia pero de la piedra. Como Mariano y Felipe han definido perfectamente, y daría para mucho más tiempo, lo que es el interior de Segovia capital, yo me voy a quedar con una imagen que a mí siempre me impresiona. Cada vez que voy, y voy mucho, en el AVE de Madrid a Valladolid, nada más salir de la estación del AVE de Segovia, se te queda la Gran Dama definiendo la capital y sobresale como si emergiera del mar cuando sales de la estación del AVE de Segovia hacia Valladolid. Y a la vuelta lo mismo, lo único que se ve es la Gran Dama resaltando en el horizonte. Fíjate, es una imagen espectacular. Estoy de acuerdo contigo. A mí me pasa no en el AVE, sino con el coche viniendo de Villacastín y entrando hacia el casco viejo, y las dejas a mano izquierda y aparece sobre los campos de trigo, y ahí imponente, la estás viendo como si fuera un recortable. ¿Os acordáis de los recortables antiguos, Sí, cuando hombre, cuando nosotros éramos jóvenes y hacíamos esas grandes figuras? Hacíais algunos. Tú eres más Bueno, joven que yo soy nosotros. muy malo. Tú eres No, más yo joven era que muy- nosotros. Yo era yo muy era muy joven, entonces torpe. tú no lo hacías, pero No, yo pero lo ya no hacía. por edad, sino por torpeza. Yo soy incapaz de Y hacer te eso. llenaban las manos de pegamento porque tenías que pegar a los pies y demás. Con harina y con Oye, el crudo. dejadme que os pregunte un rincón especial en Segovia. Juan, para ti, ese rincón que dices, esto es Segovia. Para mí, la catedral, el interior y el exterior de la capital, de la catedral. la Plaza Mayor. Yo estoy muy enamorado de la catedral, por supuesto del Alcázar, que es una maravilla, y del acueducto, que es muy tradicional, pero la catedral a mí me parece espectacular. La verdad es que, fíjate, antes hablabais de comer en Cándido en una mesa que da el acueducto, pero también tomarse un bermucito viendo la a la Plaza catedral, Mayor, la Plaza Mayor, efectivamente. espectacular. Felipe, a ti te voy a dejar para el final. Sí, porque yo soy todo. Mariano, No, un rincón para ti especial. Pues mira, me has hecho pensar cuando hablabas de la noche de la película de Orson Welles, Efectivamente. que tiene Campanadas a medianoche, que tiene esa imagen del Espectacular. Alcázar, porque él se quedó fascinado por Segovia en general, pero en particular por el Alcázar, que retrata en esa película, rodada en España, y de una de las que mejor hablaba él, más que la crítica. Fíjate, es que además hay una vista del Alcázar, cuando tú vas bordeándolo por los arrabales y vas hacia arriba, hacia el parador, hay una vista ahí del Alcázar espectacular, ¿eh? Mucha gente que no la conoce porque lo vemos desde otra perspectiva, pero con el coche y serpenteando esa carretera que va, el Del bus otro lado, turístico cuando también vas- va por ahí cuando arriba, das la vuelta. y tienes una vista que lo tienes ahí delante. Dios, es que lo toco y es una espectacular. Felipe, la tuya. Yo son muchas porque soy enamorado de Segovia, pero te voy a dejar una simplemente que acabas tú también de mencionar hace un rato, y es por la noche la Plaza Mayor. Sentarte en la Plaza Mayor y ver la iluminación que tiene con farolas y ver la catedral. Ver la Dama Bella allí sentado, verla es espectacular. Yo, como soy muy comunero, tengo que hablar de la estatua de Juan Bravo, para mí también es fundamental. Y el Alcázar es fundamental, la joya es fundamental. Imagen mía, Segovia. Pues para mí un paseo por la noche, por las calles de Segovia, y viendo todas las imágenes que se van dibujando con las sombras de esas luces naranjas proyectándose en las calles. Y si tienes, Yo no lo cambio por un nada. poquito de niebla, te da un misterio, que eso ya es... Bueno, me callo. ¿Os dais cuenta cómo Segovia también da para un programa entero? Claro que sí. Porque tenemos que amar nuestro país. Porque además en nuestro país tenemos destinos de esos que son especiales, que son mágicos, que son magnéticos y que te hacen de verdad sentir que somos un gran país, que lo tenemos todo y que tenemos que estar muy orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos. A ver si de una vez lo ponemos en valor y contamos estas historias, las historias de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y de nuestra España. Un país maravilloso que vamos a seguir recorriendo.